La religión verdadera. Ahorita, ahorita ya leímos el versículo de Salmos 84:10 y vamos a recordarlo en la siguiente diapositiva. Este versículo para mí es muy especial y les voy a contar por qué. ¿Quién escribió esto? Pues fue David. David escribió esto en un momento de destierro. Él estaba, pues sabemos que tenía persecución, sabemos que él tenía la promesa de que pues Dios lo había llamado para ser rey de Israel, pero no había llegado el momento, ¿no? Y él estaba huyendo. Y en este momento de destierro, si nosotros nos ponemos a pensar en vivir una experiencia así de persecución, de no tener libertad, de estar escondido, de no hacer las cosas que nos gustaban antes, pues si nos preguntaran qué quisiéramos o a dónde quisiéramos ir, no sé quién respondería como David, quién respondería que quiere ir a la iglesia, o quién respondería que no importa dónde esté mientras esté en la presencia de Dios. Cuando se nos quitan nuestras comodidades, pues a veces es fácil decir, ¿no? Yo sigo a Dios a donde sea, pero en la vida real, yo admiro mucho la posición de David en este momento al mencionar este versículo que dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Antes, dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué impresionante fe en estos momentos tenía David, que si le pidieran, si le ofrecieran irse a algún lugar, a cualquier lugar, a tener esa libertad, él prefería estar en los atrios, es decir, estar cerca de Dios. Y sabemos que la presencia de Dios no está en un edificio, sabemos que Dios está pues en todas partes, ¿no? Sin embargo, este versículo representa el anhelo de David de estar cerca de Dios, en la cercanía de Dios, y esa preferencia de estar con Él en comparación con otro lugar. Y saben que cuando yo leo este versículo y cuando lo hemos estudiado, yo sinceramente he sentido envidia de David. Eh, ¿Por qué? Porque a veces en nuestra vida espiritual tenemos ciertas luchas y de repente no sentimos como ese anhelo de estar en la presencia de Dios. Y quizás no lo mencionamos, pero nuestro deseo, nuestras ganas, nuestro interés por la palabra de Dios y todo lo relacionado a las cosas espirituales o de la iglesia, muchas veces se puede desvanecer. Y yo cuando leo estas palabras digo, ¿cómo me gustaría decir que prefiero estar en la iglesia que en otro lugar, ¿no? Que el día hoy, los sábados, ¿cómo me gustaría que todos los sábados yo dijera sí? O sea, estoy feliz por estar conectada y no estar pensando en otras cosas o no estar deseando estar en otros lugares. En nuestra vida espiritual, les digo, tenemos diferentes etapas. No siempre, obviamente, he pensado esto de que no disfruto estar en la iglesia, pero ha pasado, ¿no? Y es de lo que quiero hablar el día de hoy. Son temas que a veces nos cuesta trabajo tocar porque aparentamos que todos somos perfectos o que todos deseamos estar en la iglesia o conectados en estos momentos, pero muchas veces estamos por costumbre, estamos por el qué dirán, pero no realmente porque es nuestro sincero deseo como el de David. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que nos habla acerca de una característica o un aspecto en la vida espiritual que tenía, que no conocía este concepto de asedia. En este día le vamos a hablar acerca de asedia de tipo espiritual. Y yo pensé que era una palabra inventada o adaptada a lo espiritual, pero tiene un significado que sí tiene que ver con todo lo que es el agotamiento, la frialdad espiritual, y proviene del griego, aquí lo podemos ver, audi o audei, la verdad no sé cómo se pronuncia,
pero bueno, es un término griego con el sentido de tedio, viene de tedio, tristeza y pereza espiritual. Cuando nosotros tenemos pereza espiritual, pues no estamos así como David anhelando estar todo el tiempo en la cercanía de Dios, en todo lo que se refiere a las cosas de Dios, ya sea la iglesia, los cultos, el estudio de la palabra. Asedia se refiere a esa tristeza y pereza, en este caso espiritual. Este concepto dice que se latinizó como asedia, asidia o axidia, aunque el más usado pues es el término asedia, que significa pereza, negligencia o falta de interés en el plano espiritual y religioso. Y sí, hoy vamos a hablar de esa falta de interés, de esa falta de esa carencia de emoción por las cosas de Dios que a veces en nuestra vida espiritual llegamos a sentir. Y saben que como seres humanos es perfectamente normal. A veces queremos ocultar nuestras debilidades, a veces aparentamos o queremos aparentar que somos súper buenos cristianos, pero en el fondo todos tenemos luchas, incluso las personas que se encuentran a cargo y líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque pues somos seres humanos y e incluso nuestra hermana Elena de White tuvo algo llamado agotamiento espiritual o emocional. Así es, aquella mujer que fue privilegiada de poder tener, ahora sí que es la revelación de la palabra de Dios y tantas enseñanzas que nos ha dejado en sus escritos, ella sufrió de un agotamiento espiritual o de asedia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En varios de sus escritos, pero sobre todo en su diario, ella plasma algunas dificultades que tenía en cuanto al agotamiento espiritual. Y es una forma de sentirnos, pues ahora sí como identificados, ¿no? Que cómo es posible que el espíritu de profecía, Elena de White, pues haya tenido estos momentos difíciles en su vida espiritual. Bueno, dice aquí que Elena describió las dificultades en su vida de oración para entrar en resonancia con Dios y las personas que la rodeaban, y tuvo síntomas de agotamiento espiritual y emocional. Dice aquí, esto lo expresa en uno de sus diarios, que nadie conocía su trabajo o carga mental mientras se unía a la familia en la devoción matutina y vespertina y buscaba poner la carga sobre el gran portador de cargas, o sea, sobre Dios. Dice que sus peticiones procedían de un corazón desgarrado por la angustia y sus oraciones se llegaron a romper y se desconectaron a causa de un dolor incontrolable. Y sí, Elena tuvo algunas luchas, depresión, agotamiento espiritual. ¿Por qué? Bueno, por muchos factores, ¿no? En muchas ocasiones es por, por querer ser mejores o por algunas cargas que nos ponen otras personas, cierta presión social que pues hace que nosotros nos sintamos como así, ¿no? Agotados espiritualmente, cansados de querer agradar a todos. Y bueno, no sé específicamente cuáles fueron las luchas de ella. Y bueno, algo que sí estoy segura es que el enemigo de Dios pues trató también de, mediante bastantes pruebas, tratar de ser obstáculo, ¿verdad? O sea, para ella. Sin embargo, ella, pues sabemos que se mantuvo fiel a pesar de que tuvo estos desiertos en su vida y quizás no permitió que afectaran su vida espiritual y ahora es lo que conocemos, ¿no? Ahora tenemos sus escritos y sus enseñanzas. Así que bueno, si nosotros en algún momento nos llegamos a sentir así, que nuestras oraciones no tienen pues a veces sentido, que nos sentimos como angustiados, que ya no disfrutamos una vida devocional o el hacer una oración, bueno, pues no eres el único que está pasando por eso. Muchos de nosotros pasamos por estas etapas en nuestra vida espiritual. Y quiero mostrarles un estudio que se hizo, un estudio reciente, que se hizo en la Iglesia Adventista en Europa. Vamos a ver la siguiente diapositiva.
Este estudio se hizo con miembros de la División Intereuropea de la Iglesia Adventista y me pareció bastante interesante compartirlo porque como objetivo principal pues fue el analizar el enfriamiento espiritual de los adventistas del séptimo día y su asociación con algunas indicaciones de asedia y pues se estudió todo lo que son las demandas espirituales excesivas, lo que se percibe que Dios exige, que pues es algo que se percibe, no quiere decir que sea así. Se estudiaron las experiencias espirituales, el estilo de vida, cómo se guardaba el sábado, si se seguía o no un estilo de vida vegetariano, que es como lo que nosotros tenemos como recomendación en nuestra iglesia adventista. Y bueno, ¿cómo se hizo este estudio? Bueno, se les hizo llegar una encuesta mediante redes sociales o algunos otros medios, una encuesta anónima para poder, pues ahora sí que contestar el estudio y poder analizar todo lo referente a por qué se presenta esta sequedad, se le conoce como una sequedad espiritual o una enfriamiento espiritual y asedia. ¿Por qué pasa esto? Y la verdad es que los resultados son bastante interesantes y este estudio nos va a ayudar a, bueno, este repaso de esta investigación nos ayudará a identificar algunas cosas que quizás nosotros hemos experimentado en nuestra vida espiritual, lo estamos viviendo, que no nos hacen disfrutar realmente lo que es el amor de Dios y la esencia del ser cristiano, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se estudió la experiencia espiritual. Vamos a darle una leída rapidita para que no enfocarnos tanto en esto porque los resultados son bastante interesantes. En cuanto a, en este estudio, cómo se estudió la experiencia espiritual diaria, bueno, investigaron cómo era la experiencia de estas personas y cómo ellos expresaban el sentir la presencia de Dios, cómo sentían el amor a Dios, o si sentían deseo de estar más cerca de Dios, o encontrar fuerza y consuelo en Dios, y también cómo ellos respondían a la creación de Dios. Y bueno, se les hicieron estas preguntas y ellos tenían que responder si lo sentían todos los días, si lo sentían la mayor parte del tiempo, de vez en cuando, y así fue como se dio estas preguntas. Y también se les preguntó acerca de las prácticas y comportamientos espirituales. Cuando hablamos de prácticas, muchas veces hablamos como tal de lo que la religión pues ha recomendado, del estilo de vida vegetariano, de algunas normas que se tienen que seguir para guardar el sábado y normas dentro de la iglesia, ¿no? Y aquí también se les preguntó acerca de su vida de oración, la oración privada, pero una oración espontánea, y la frecuencia con la que asistían a la iglesia. Eso estuvieron preguntándoles y bueno, ellos contestaban si oraban espontáneamente o asistían a la iglesia diariamente, una vez por día, y así se empezó como a analizar todos estos datos. Y pues también cómo observaban el sábado, ¿no? Si eran estrictos al observar el sábado, o si eran veganos, o si eran vegetarianos, o si no tenían este estilo de alimentación. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Y bueno, para medir los síntomas relacionados con la sedia espiritual, que ya vimos que es esa tristeza, esa apatía o ese agotamiento espiritual, pues observaron algunas cosas interesantes y preguntaron acerca de la vida de oración, que era lo que mencionaba. Y bueno, de acuerdo a lo que ellos respondían, ellos podían responder si su vida de oración era rica y plena, si en la oración estaban enfocados en Dios, o sea, o era nada más una oración que ya se sabían de memoria, que era como, bueno, nada más voy a agradecer a Dios y a pedirle por ciertas cosas en específico, pero sin hacer una oración genuina de agradecimiento, de consagración a Dios, o si eran pasivos en la oración, si su vida de oración ya no les emocionaba tanto, realmente si disfrutaban su vida espiritual o si no les importaba el encuentro con Dios en la oración. Fíjense que estos puntos son bien interesantes y a medida que repasamos este estudio, nosotros también podemos estar como pensando en estas situaciones y haciéndonos la pregunta personal, ¿no?
¿realmente estoy enfocado cuando hago oración o estoy siendo más pasivo en la oración o ya no me emociona el orar? Es así como que, bueno, tengo que orar y ya no siento emoción ni alegría, ¿no? Ahí son como ciertos foquitos rojos o banderas rojas que nos están diciendo que podemos estar experimentando asedia. Y bueno, también algo interesante es que se analizó que sí había ciertas exigencias espirituales que conducían a este sentimiento de asedia. Y bueno, las exigencias espirituales no es algo nuevo, ¿no? Sabemos que desde que Jesús vino, los fariseos tenían todo el sistema religioso, pues tenían bastante cargas, bastantes normas que cumplir y Jesús vino a mostrarnos que así no era realmente el propósito de adorar a Dios, ¿no? Con reglas, pero la falta de conocimiento de Dios, la falta de oración, la falta de estudio, puede hacer que incluso actualmente nosotros no comprendamos que Dios no nos está exigiendo ciertas cosas, ¿no? Y entonces dice aquí como eso que percibimos de Dios como exigencias espirituales, que realmente no es lo que Dios nos está pidiendo, pero muchas veces es lo que nos enseñan en la iglesia o lo que nos han dicho que debemos de cumplir, pues nos puede hacer agotarnos espiritualmente y sentirnos tristes acerca de nuestra condición y desmotivados. Aquí se estudió que algunas personas sentían que Dios les pedía más de lo que podían dar y que Dios pide demasiado. Y realmente no sé lo que quiere Dios de mí y de alguna manera todo fue demasiado para mí. Bueno, yo sé de algunas personas o he conocido amigos que ya no están dentro de la iglesia por sentirse de esta forma, por sentirse así, por sentirse que nunca van a dar, ahora sí que el 100% y sentir mucha exigencia de parte de Dios. Sin embargo, esto es muy triste porque la exigencia no es de Dios, sino de las normas que se imponen dentro de la iglesia. Y no estoy en contra de las normas religiosas, pero sí hay algunas cosas que nosotros etiquetamos como un mandato divino y no es así, ¿no? Son solamente normas humanas y les digo, cuando no conocemos realmente la voluntad de Dios en nuestras vidas, pues podemos caer en esto y percibir que Dios nos exige demasiado. Entonces, esto fue lo que pasaba y bueno, vamos a ver ya lo interesante de este estudio, que son los resultados, ¿no? Ya vimos qué se evaluó, qué se midió para ver si existía la asedia, que como les repito es la tristeza o agotamiento espiritual. Y bueno, ya vamos a ver los resultados a continuación. En la siguiente diapositiva, por favor. Y dice así, en cuanto a la oración, fíjense, son datos bien interesantes. Dice que de todas estas personas que fueron ahora sí que entrevistadas, o bueno, mediante una encuesta, la mayoría oraba en privado y era diario. O sea, el 85% de las personas oraban diario y el 72% asistía a la iglesia cada semana. Bueno, si bien no es el 100% la asistencia y la oración tampoco, que creo que pues si nos consideramos cristianos, pues creo que la oración debería de estar en un 100%, ¿no? Pero vemos aquí un 85, 72, sin embargo, no son porcentajes bajos. En cuanto a prácticas religiosas, el rigor de guardar el sábado, la forma en la que se guarda el sábado, pues fue muy variable, ¿sí? O sea, el 24%, o sea, lo mínimo, fueron muy estrictos al guardar el sábado y el 49% pues algo estrictos. Y la mayoría de los adventistas no siguen un estilo de vida vegetariano y vegano, que es el 61%. Y bueno, hablando de la religión, todos, o sea, ahí sí todos consideran relevante que la vida es con fe, o sea, la vida de fe o la fe es lo más importante. Eso sí lo consideran importante, así como la búsqueda de Dios, tener una actitud pacífica, el trato con el prójimo, compromiso con la gente que necesita, que tiene necesidad y la creación y dice también que todos tenían como claro que debían tener una actitud de pobreza, no sé si de pobreza como tal o de humildad. ¿Qué podemos resaltar de aquí?
Bueno, que el conocimiento, pues todos lo tienen, ¿no? Todos tienen conocimiento de lo que Dios desea y de lo que Dios nos ha dicho, ¿no? Que la fe es necesaria, de hecho, la salvación es por fe, que buscar a Dios obviamente debe ser lo más importante para un cristiano y pues que la religión o la vida cristiana se vive también en compartir con el prójimo y Jesús nos vino a enseñar a servir y a hacer buenas obras con las personas que nos rodean. Eso lo tenemos claro y todos nosotros lo tenemos claro. Pero ya cuando hablamos de la práctica o no de la teoría, pues vemos que en la oración, pues no todos oraban y que aunque sabemos que tenemos que buscar a Dios, pues no lo hacemos todo el tiempo o no todos lo hacemos mediante la oración. Y lo del sábado también, ¿no? Que si hay varias, estuvo variable. Y luego vamos a ver más resultados en esta investigación, en este estudio sobre el agotamiento espiritual, sequedad espiritual y asedia. Vamos a ver el siguiente, por favor, la siguiente diapositiva, que es muy interesante y un tanto a veces triste, los resultados que podemos observar aquí. Tenemos que como resultados de puntuación media, es decir, no, la experiencia del espiritual y la percepción de lo sagrado en la vida de las personas, pues sí fue en puntuación media. Quiere decir que la mayoría de las personas que fueron, pues ahora sí que contestaron esta encuesta, sí tienen una buena percepción de lo sagrado en su vida, aunque esto debería de ser pues en puntaje alto, ¿no? Pero tampoco fue un puntaje bajo. Y en cuanto al agotamiento emocional, tuvo una puntuación media. Esto es interesante, ¿no? Que no están tan bien emocional, o sea, espiritualmente y que se sienten también agotados. Y en cuanto a el sentimiento de estar bajo presión, de tener como ciertas cargas o de exigirse demasiado en la perfección espiritual, pues esto es moderado a alto. Entonces, esto ya es algo que dice, bueno, o sea, realmente en las personas sí está pesando el hecho de no dar la talla o no cumplir con el estereotipo cristiano o no cumplir con las normas que se nos dicen de la iglesia, sí nos está generando cierta presión, ¿no? Y bueno, en cuanto a puntuación baja, tenemos algo muy triste, ¿no? Que el bienestar fue calificado como bajo en este grupo de personas adventistas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Que si Dios nos dice que Él nos viene a dar gozo, salvación y paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿cómo es posible que la mayoría dio una puntuación baja en bienestar? Quiere decir que no están disfrutando realmente lo que es la vida cristiana. Vamos a ver la siguiente diapositiva y pues el tema está basado en esto, ¿no? En qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer. En cuanto a el género femenino, masculino, resultó que las mujeres tienen puntajes más altos en demandas espirituales, pero no en dificultades de la vida en oración. O sea que las mujeres somos como más, tenemos más facilidad de tener una vida de oración exitosa, pero de repente nos podemos sentir con mucha demanda espiritual por cumplir ciertas cosas. Y en cuanto a la percepción de lo sagrado, pues hombres y mujeres perciben lo mismo. Y de acuerdo a la edad, pues esto no es un dato nuevo, pero los jóvenes son los que tienen más al agotamiento o enfriamiento espiritual y a los síntomas de asedia, mucho más que gente mayor, ¿sí? Y otra cosa muy interesante es que sí hubo una relación significativa entre la participación en la iglesia, entre tener una participación ya sea en cualquier cargo en la iglesia o incluso en el servicio en la iglesia, a no tener nada y no participar en la iglesia, porque resulta que las personas que están involucradas en la iglesia, como ancianos, pastores, diáconos, pues tienen una mejor percepción de lo sagrado, pero también tienen menos sequedad espiritual. Y los síntomas de asedia pues fueron muy altos en las personas que no tienen alguna participación dentro de la iglesia. Entonces aquí vemos
que definitivamente la sequedad espiritual está asociada también a no involucrarse en las cosas de la iglesia. Y creo que Dios nos ha dado muchos dones, ¿no? Dios nos da muchos talentos y dones. A cada uno de nosotros nos dio algo que nos hace especiales dentro de la iglesia, ¿sí? Y esos talentos tenemos que moverlos y tenemos que ponerlos en práctica y tener esa disposición de colaborar en la iglesia. Yo les puedo decir que muchas veces cuando llego a percibir el enfriamiento espiritual o que ya no siento ese deseo de congregarme o de escuchar la palabra de Dios, pues oro a Dios y le pido ayuda para que me siga instruyendo y preparando, y el mantenerse participando en las cosas de Dios es muchísima motivación. Así que, bueno, haciendo un paréntesis, yo les invito a que si han dejado de participar o de tener esa disposición para ayudar en las cosas de la iglesia, pues podamos retomarla, ¿no? Y obviamente cada quien con su talento y el don que Dios les ha dado, no a todos Dios les dio el don de predicar, o no tienen que ser excelentes predicadores para cumplir una función dentro de la iglesia. Hay muchos más dones como el servicio, el canto, o sea, hay otros dones que se tienen que poner a trabajar. ¿Para qué? Para mantenernos activos en la obra de Dios. Entonces, esto es interesante resaltarlo. Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que está pasando, no? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia, con nosotros? Em, fíjense que ya en la conclusión de este estudio, dice que los participantes se describen a sí mismos como adventistas que van a la iglesia con frecuencia. Nosotros vamos a la iglesia con frecuencia. Bueno, ahorita no estamos yendo todos físicamente, pero estamos conectándonos aquí y algunos iban a la iglesia, ¿no? Pero tenemos esa característica que lo hacemos todos los sábados, ¿no? O al menos con frecuencia. Dice aquí que ellos también expresaron orar en privado varias veces al día y mantener el día de reposo al menos algo estricto, o sea, guardar el día sábado, reconocerlo como el día de descanso que Dios estableció, y viven su fe y tienen un profundo anhelo de Dios, eso sí, sienten el anhelo, ¿no? Sin embargo, sus puntajes promedios de bienestar están en un rango más bajo y se sienten moderadamente bajo presión. ¿Qué está pasando ahí? No es congruente sentir anhelo con Dios, pero no sentirse pleno, no sentirse feliz, no sentirse contento o emocionado con las cosas de Dios, tener un nivel bajo de bienestar. ¿Será que estamos dándole más prioridad a otras cosas que a lo que realmente es importante cuando hablamos de una vida cristiana? ¿O será que nos sentimos así también? ¿O que es muy constante el sentirnos así en nuestra vida espiritual, en todo el tiempo que hemos pasado, pues desde que conocimos a Dios? Vamos a ver un poco más en la próxima diapositiva y ver cuál es o sea, por qué está pasando esto, por qué sabemos que lo que tenemos que hacer respecto a Dios, lo que nos pide y ese anhelo de estar en la presencia de Dios y disfrutar sus promesas y confiar en Él, pero no estamos de repente contentos con eso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué llega la sedia o la sequedad espiritual en nuestras vidas? Bueno, aquí se resaltan dos factores que este estudio también pues concluye en que las demandas espirituales excesivas producen esto, ¿no? Que ya lo estábamos viendo hace rato. El percibir que Dios pide más de lo que uno puede dar, ¿no? Y el hecho de darle importancia a las obras, ¿sí? Tengo que cumplir los mandamientos antes de amar a Dios. O sea, primero los cumplo para aparentar que todo está bien por miedo o por el que dirán, pero realmente no estoy convencida y no lo hago genuinamente. Entonces, eso para mí es una carga y eso es una demanda espiritual que Dios no me ha impuesto. ¿Qué más? Incertidumbre sobre lo que Dios quiere de mí. Es impresionante que estamos en la iglesia, pero no conocemos la voluntad de Dios. O probablemente nos quedamos con lo que nos dicen las personas, pero no conocemos a Dios. Conocemos de Dios, pero no le conocemos a Él. O nuestra mente está tan cerrada a cumplir solo con lo exterior
que no dejamos que Dios impacte nuestras vidas y nos transforme para entender cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Que todo en esta vida se resume a estar con Él y a servirle y a adorarle. Entonces, esa incertidumbre también produce sequedad espiritual. Y cuando tenemos una baja percepción de lo que es sagrado en la vida, le damos prioridad a asuntos como la vestimenta, como la alimentación, como algunas reglas de cómo debes conducirte en la iglesia, y dejamos a un lado lo que Dios realmente nos está pidiendo, que es un corazón transformado. Y entonces nos está diciendo que sí nos apartemos, que nos apartemos o nos mantengamos santos para Él, pero lo interpretamos de distintas formas, ¿no? Y eso nos trae una carga y una presión, y pues no disfrutamos realmente la vida espiritual cuando nos sentimos así. Y bueno, cuando hay dificultades en la vida de oración, pues obviamente pues no estamos teniendo esa comunicación con Dios. ¿Cómo vamos a poder manifestar ese gozo? ¿Cómo vamos a poder recibir esas bendiciones? Si no me siento emocionado en la vida espiritual, si tengo menor alegría, si tengo pasividad durante la oración o agotamiento, ¿no? Entonces, son cosas que están asociadas con la sedia y que claro que se pueden cambiar, ¿no? Y bueno, aquí en estos puntos podemos destacar el principal problema, ¿no? Y podemos ver qué es lo que está pasando y en qué grupo me encuentro de acuerdo a las 3 formas de espiritualidad adventista que nos dice George Knight, que es él fue un fundador adventista. Entonces vamos a ver esos 3 grupos que él identifica, que es muy probable que estén relacionados con esto, con el agotamiento espiritual, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. 3 formas de espiritualidad. Ok, aquí esto me pareció bastante interesante porque dependiendo del grupo es si vamos a estar con asedia o agotamiento, o podemos encontrar alguna razón de por qué nuestra vida espiritual se ha tornado un poco más fría o no. Ok, entonces, ¿por qué? Porque según George Knight hay diferentes tipos de cristianos, en este caso estamos hablando de adventistas, pero bueno, esto se puede aplicar a otra religión. Él los encasilla en 3 grupos. Los adventistas, que son los que aún no han experimentado el gozo de la salvación y la vida espiritual. O sea, esto es completamente lo opuesto a David, a lo que mencionaba David, ¿no? Aquellos son, o sea, aquellos que ven las cosas de Dios como aburridas, sin ningún interés, ni mucho menos emoción, pero ahí están. ¿Por qué? Pues porque quizás fue la religión que heredaron de sus padres, o porque están tratando de cumplir expectativas, pero en base a portarse bien, pero sin ninguna emoción, sin un compromiso, ¿no? Entonces, obviamente, si estamos en ese grupo, pues claro que vamos a presentar asedia espiritual. O sea, claro que vamos a presentar eso, porque pues no hay esa motivación. ¿Por qué? Porque pues no hemos experimentado la salvación y la vida espiritual. Y es que saben que es muy fácil, y esto lo vamos a ver ahorita, que es muy fácil ser religioso, ¿no? O sea, una persona religiosa es aquella que sigue las reglas, y es mucho más fácil seguir una regla que realmente estar convertido y poder experimentar el amor transformador de Dios. Entonces, los adventistas en este grupo serían aquellas personas que pues no han experimentado esa salvación, no han tenido un encuentro con Dios realmente que los haga ver lo que de verdad es importante en una relación espiritual con Dios. Y luego tenemos el otro grupo que son él les llama como madventistas, que luchan por la transformación y la perfección de carácter. O sea, han entendido que pues debe de haber una transformación, pero aquí está el detalle, ¿no? Que se centran en sus propias acciones con fe y defienden la ley. Y es aquí esas personas que podemos sentir o pueden sentir esa carga o esa presión
excesiva, que sienten que Dios les impone, ¿no? Que sabes que tú tienes que portarte así y todo se reduce en obediencia, en reglas, en normas que no los hacen disfrutar y que nunca los van a tener satisfechos, ¿no? Y siempre va a haber este deseo de, esta sensación de no he dado el 100%. ¿Por qué? Porque no han comprendido que la fe no se trata de solamente las obras, que las obras son un resultado de una transformación y no es lo primero. Aquí podemos enfocarnos en portarnos bien, en cambiar nuestra forma de ser, pero sin permitir que Dios transforme nuestro carácter, ¿sí? Entonces, pues no, esto es como lo que conduce más a una sedia espiritual. Y tenemos finalmente el grupo número 3, que yo creo que todos quisiéramos estar ahí, ¿no? Y ojalá que estemos ahí. Dice que son los Gladventistas, que están llenos del gozo y el amor y la bondad de Jesús y por eso son transformados. Y por supuesto, sus obras hablan del amor de Dios, su carácter habla de Dios. ¿Por qué? Porque primeramente están llenos del gozo y de la bondad de Dios, ¿no? Y son aquellos que tienen bienestar y disfrutan esa vida espiritual antes de estar pensando en leyes, en normas. Ahora, las normas, los mandamientos de Dios son importantes, claro, pero no como una forma de obtener la salvación, sino o de agradar a Dios, sino como un resultado, ¿sí? De que yo quiero agradar a Dios, yo amo a Dios y a veces ni estoy siguiéndolas así como literalmente, sino que ya mi vida es un constante seguir las reglas de Dios. ¿Por qué? Porque se vuelve un estilo de vida, no estamos como en búsqueda de ser solamente cumplir la ley de Dios, sino que ya el carácter transformado va siendo más semejante a Dios y por ende, pues cumplimos sus mandamientos. Entonces, bueno, son los tres grupos y bueno, los que están dentro de los adventistas y más adventistas, pues es por eso que hay sequedad espiritual y yo creo que David era del último grupo, ¿no? Porque experimentaba el gozo, el amor y la bondad de Jesús. Y bueno, a lo largo de nuestra vida, quizás podemos estar en el segundo o tercer grupo, ¿no? Pero lo importante es identificar cuando ya estamos yéndonos más por el lado de la ley y de las obras para hacer cambios, ¿no? Para permitir que Dios haga cambios y entonces disfrutar realmente lo que es una vida cristiana, que no es una vida de estar serios todo el tiempo, de estar tristes, de estar amargados, sino que realmente la palabra de Dios va cobrando sentido en nuestra vida. Y pues yo siento que los que están dentro del primer grupo, pues no han tenido un encuentro con Dios y hasta no tenerlo, podrán pasar al segundo y al tercer grupo o lo ideal es al tercero directamente, ¿no? Al tener un encuentro con Dios, pues estar llenos del gozo de Él y ser transformados. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que de acuerdo a esto que vimos de los tres grupos, Knight dice que los adventistas todavía están atrapados negativamente en este conflicto entre la enseñanza correcta, pues el conocimiento, y el cumplimiento de la ley. Así como pasó cuando Jesús estuvo aquí, con los fariseos, pues parece ser que no hemos aprendido y que le estamos dando peso a otras cosas que realmente no son las importantes, ¿sí? Y entonces somos personas que etiquetamos, que le llamamos a todo pecado cuando Dios no ha dicho esto, ¿sí? Y entonces nuestra religión o nuestra vida espiritual se puede volver pues como desagradable y también podemos estar reflejando eso a los demás. Y por eso la gente no quiere formar parte de la iglesia o no le interesa, ¿no? Porque ve nuestras actitudes, ve nuestra modo de vida y pues quizás diga, ay, no, qué aburrido, ¿no? Entonces, cuando realmente no es así, eh, dice aquí que cuando nosotros experimentamos la gracia, es decir, que Jesús vino a morir por nosotros, que Él nos va a transformar, que no debemos estar cargando con cosas que no tenemos el control de ellas, pues, o sea, cuando entendemos esto y vivimos esto, podemos tener una experiencia, como dice, refrescante, y esa experiencia refrescante, pues, se va a contagiar y otras personas van a querer saber qué está pasando con nuestras vidas, ¿sí?
Pero bueno, no nos vamos a olvidar de las dificultades, ¿no? Que hay vamos a pasar a la diapositiva, por favor. De las dificultades de las personas religiosas, porque, bueno, no estamos peleados con la religión, ¿verdad? Pero si le damos más peso a la religión que a realmente lo que Jesús nos vino a mostrar, pues ahí está el problema. Y ahorita vamos a hablar acerca de lo que es la religión, ¿no? Em, Dice que las personas religiosas pueden experimentar etapas difíciles durante su vida espiritual, incluso cuando anhelan estar más cerca de Dios. Entonces, esto es completamente normal y tiene mucho que ver el enemigo, ¿no? Que cuando sabe que queremos servirle a Dios, que estamos ya dispuestos para orar, pues empieza a ponernos cosas, ¿no? Que nos distraen o algunos compromisos o incluso algunos problemas que tenemos que resolver en ese momento. Y entonces sentimos que sí vamos teniendo ciertos obstáculos para acercarnos a Dios, pero saben que esto simplemente son luchas espirituales que van a pasar en nuestra vida. No estamos exentos de estas luchas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde dice que a veces nuestras luchas espirituales vienen de expectativas demasiado altas, ¿sí? Sobreestimamos la madurez espiritual o falta la confianza en la obra de Dios, pero también dificultades con otros en la comunidad. O sea, no solamente es las expectativas altas que las normas humanas o la religión pone sobre nosotros, que también es las personas con las que nos relacionamos dentro de la iglesia. A veces sus comportamientos o sus comentarios pues no son tan agradables o nosotros mismos estamos haciendo sus comentarios desagradables y entonces ponemos cargas en las personas y esas luchas espirituales pues van a aparecer, ¿no? Porque no podemos desaparecer a todas las personas. Les digo, estamos dentro de una iglesia con personas que somos imperfectas, ¿no? Pero sí tiene peso los comentarios o las actitudes en nuestra lucha espiritual. Obviamente la recomendación es fijar nuestros ojos en Dios y permitir que Él tenga el control de todas estas situaciones, pero sí nos pueden llevar a sentirnos desanimados, más no dejemos que ese desánimo pues nos aparte de Dios, ¿no? Entonces, estos son algunas luchas espirituales o también la falta de compromiso con la iglesia. Esto, como les digo, entre más nos involucramos en las cosas de la iglesia, más vida espiritual tenemos, ¿no? Pero si nosotros somos apáticos o creemos que no tenemos la capacidad de aportar en algo, pues entonces vamos perdiendo el interés sobre las cosas de la iglesia. Entonces, esas luchas las debemos de identificar y saber que son normales, pero debemos de hacer algo al respecto para solucionarlas. Pasando a la siguiente diapositiva, por favor. Dice que, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero era lo que les mencionaba, es muy fácil ser religioso y no cristiano, porque realmente la vida cristiana se basa en la experiencia de estar conectado con Dios, ¿no? Y vamos a pasar a la siguiente, que dice que la religiosidad no es lo principal en mi vida cristiana, o sea, el cumplir las reglas, o sea, no, eso no es lo principal, o sea, es necesario, pero primero debe de haber que una transformación interna y aceptar a Dios en nuestras vidas para tener ese crecimiento espiritual y por ende pues voy a poder seguir las recomendaciones de la iglesia o las doctrinas también que me puedan poner en la religión, ¿no? Pero debemos entender eh, que, que nuestra vida espiritual es mucho más importante que las normas o reglas que se ponen. Siguiente diapositiva, por favor. Y entender que hay una diferencia entre la espiritualidad y la religión. La espiritualidad es lo que nosotros expresamos de acuerdo a lo que creemos, ¿no? Las expresiones y prácticas de la espiritualidad son personales, es de acuerdo a lo que nosotros percibimos. Si nosotros estamos cerca de Dios, pues vamos a percibir su amor y eso va a impactar nuestra vida y nuestras actitudes y o sea, realmente en nuestro interior. La espiritualidad no tiene que ver siempre con el cristianismo, ¿sí? Pero si estamos hablando de que somos cristianos, entonces la espiritualidad pues va a ser basada en la experiencia que nosotros tengamos con Dios
y que nos pueda transformar internamente. Y la religión es el sistema de creencias, costumbres y símbolos dentro de lo que nos han puesto, ¿no? Para poder adorar y reverenciar a Dios como en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Una religión. Ahora vamos a pasar a otra diapositiva donde podemos ver que la religión pues no es algo malo, o sea, porque no estamos hablando de que el ser religioso sea malo, ¿sí? Y la religión, de hecho, es un concepto que proviene del vocablo ligare, ¿sí? O viene del verbo religare o vocablo ligare, que significa ligar o amarrar. Y si vemos de esta forma, la religión no suena a ser algo malo, ¿no? La religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios o los dioses. O sea, estas creencias que nosotros tenemos y las doctrinas, pues nos van a ayudar a estar cerca de Dios, pero no son la esencia. La esencia es Jesús, ¿sí? La esencia de una vida cristiana es Jesús, no la religión en sí. La religión me va a ayudar a acercarme a Dios, a congregarme, a tener ciertos principios que me van a ayudar a tener una vida espiritual buena, pero la esencia es Jesús y es esa experiencia con Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el versículo que nos hace referencia a lo que es la religión verdadera, que es el título de este tema y que creo que tiene mucho que ver con evitar el sentirnos asediados o el sentirnos agotados espiritualmente, ¿no? Vamos a ver Santiago 1:27. Vamos a buscar este versículo en sus Biblias y yo lo voy a poner aquí, lo vamos a proyectar. Este versículo de Santiago 1:27. ¿Podrías pasar a la diapositiva, por favor? Dice que la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Bueno, en primer lugar, de este versículo quiero resaltar lo primero que dice que las dos características de una religión pura, de una religión, perdón. La religión es pura y es verdadera a los ojos de Dios, ¿ok? Lo demás se refiere a algunas prácticas, pero no a la religión misma. O sea, este versículo, si le pasamos a la otra diapositiva, por favor, este versículo no tiene el propósito como de mostrarnos realmente todo lo que es la religión, porque la religión no solamente es ocuparse de los huérfanos y de las viudas, sino que da a entender que la religión debe ser pura, debe ser verdadera, y como dice aquí, lo que nos lleve a hacer debe ser genuino, ¿ok? Sé que la religión, sobre todo en lo que se refiere al culto o a las prácticas religiosas, debe de ser, se refiere al hecho de que las evidencias externas acompañan en forma natural a la genuina experiencia del corazón. No describe este versículo todo lo que es la religión, sino que menciona dos ejemplos característicos del genuino espíritu religioso. Entonces aquí habla de los frutos cuando tenemos un espíritu religioso como genuino. Y también nos habla de que la religión que a Dios le agrada o que Dios ve es una religión pura, es una religión verdadera. Entonces, esto es lo que vamos a resaltar del versículo. No significa que religión es solamente atender a los huérfanos y a las viudas. Espero que hayamos comprendido el significado de este versículo, que va más enfocado a lo que te mueve a hacer esas cosas, que es la verdadera religión, una experiencia genuina. Vamos así a la siguiente diapositiva, donde podemos ver que la religión debe ser pura y verdadera. Y puro, se habla acerca de pureza. ¿Y pureza de qué? Pureza del corazón, pureza de nuestra mente, ¿sí? En Mateo 5:8, vamos a buscar este versículo, por favor. Mateo 5:8, se nos hace referencia a el corazón, pero algo importante que habla acerca de la pureza. Mateo 5:8.
8. Dice así: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Ok? Está hablando acerca de la pureza del corazón, y el corazón no como un órgano, sino como la parte de nuestra mente, con la que nosotros pensamos, tomamos decisiones, ¿no? Y la pureza del corazón, entonces, también se refiere a los rasgos de carácter, al carácter, ¿sí? Entonces, quiere decir que la verdadera religión es una religión que se practica con un carácter transformado, ¿sí? No depende solamente de lo que hago o no, no tendría caso si no estoy transformado primeramente, si mi carácter no es transformado. Entonces, comprende los rasgos de carácter deseables y excluye todos los indeseables. Entonces, el ser de limpio corazón equivale a estar revestido con el manto de justicia de Cristo. O sea, no hay otra forma. Es a través de Jesús, no queriendo yo ser perfecto por por mis propias fuerzas, sino por la gracia de Dios, por Jesús que me va a ayudar. Y y bueno, esa es la esencia de la religión, es Jesús, ¿no? Pero para nosotros ejercer una religión que nos dé felicidad, que nos dé bienestar, que nos dé gozo, pues primeramente debemos tener ese carácter transformado, ¿sí? Y que nuestras obras entonces sean de un carácter que provenga de Dios. Y bueno, también hablando de la religión pura y verdadera y de el limpio corazón, pues no se refiere a una pureza ceremonial, o sea, no se refiere a eso, sino que está hablando de los motivos del corazón, de las intenciones de nuestro corazón, de por qué realmente decidimos hacer algo o no hacerlo, por qué decidimos o por qué obedecemos a Dios o no lo hacemos, cuáles son nuestras intenciones. Entonces, las intenciones que Dios está pidiendo que se manifiestan realmente en una religión verdadera, pues es unas intenciones con motivos puros, es decir, que tengamos una limpieza en nuestra mente, ¿sí? Dice que el tener limpio corazón no significa que la persona no tenga ningún pecado, pero sí significa que los motivos son correctos, que por la gracia de Jesús se ha apartado de sus errores pasados y que prosigue hacia la meta de perfección en Cristo Jesús. Entonces, eso es realmente lo importante, que reconocemos nuestros errores y nos ponemos en las manos de Dios para que Él nos transforme, aceptamos su amor, su entrega, y entonces nosotros pues somos transformados y entonces podemos vivir una religión pura, verdadera, a los ojos del Padre. En Santiago 1:27 dice que es la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre. ¿Y qué significa esto? Vamos a darle la siguiente diapositiva, por favor. Dice que a los ojos de Dios Padre, la verdadera religión nos enseña a hacer todo como, como si estuviéramos en la presencia de Dios. Pero si hacemos eso y no conocemos a Dios, pues vamos a estar todo el tiempo sintiendo esa presión de tengo que estar bien, tengo que portarme bien, o Dios ya se enojó conmigo, voy a defraudar a Dios, y no queremos experimentar eso, porque eso nos conduce a una asedia espiritual. Pero cuando conocemos a Dios, sus atributos, su misericordia, su perdón, entonces va a ser un disfrute hacer todo sintiendo que Dios está con nosotros. Y ese es el temor a Dios, ¿no? Además, Dios conoce tanto los motivos como las acciones. Las buenas obras que se mencionan en Santiago 1:27, como ayudar a las viudas y a los huérfanos, dice que las buenas obras aquí mencionadas no son una evidencia de la religión pura y sin mácula, a menos que las personas las hagan impulsadas por los motivos correctos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas de una forma correcta, no vamos a tener esa presión y vamos a disfrutar nuestra vida espiritual. Y vamos a poder desear estar, con Dios, participar en las cosas de la iglesia, no va a ser una carga, y nuestra vida espiritual privada, nuestra consagración diaria, pues obviamente va a ser mucho mejor.
Y ya para concluir, pues quisiera mencionarles que hay que tener mucho cuidado en no poner presión a las demás personas y antes también en entender que Dios nos acepta tal cual somos, ¿no? Lo único que desea para acercarnos nuevamente a Él es que tengamos un corazón arrepentido. Entonces, cuando nosotros escuchamos a Dios y no al enemigo, va a ser mucho más fácil que volvamos a sus caminos y que podamos sentir ese gozo del que quizás ya nos hemos perdido por estar experimentando asedia en nuestras vidas. Pasamos a la siguiente diapositiva para recordarles que no escuchemos al enemigo. O sea, el enemigo siempre nos va a querer lejos de Dios, ¿sí? Y aquí nos dice que no escuchemos al enemigo cuando nos sugiere que nos mantengamos alejados de Cristo hasta que hayamos mejorado. ¿Cuántas personas conozco que se han alejado de la iglesia porque se sienten no dignos, ¿no? Y no, pues yo la verdad es que si no voy a hacer esto y el otro, pues si no voy a dejar estas cosas, no me acerco a Dios. Cuando lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a Dios para que podamos dejar aquellas cosas que a Él no le agradan, ¿sí? Y no al revés. Dice que hasta que es un error el pensar que hasta que seamos bastante buenos, vamos a poder allegarnos a Dios o tener esa comunión especial con Él. Dice que pues Dios nos ha prometido que cuando vamos con un corazón arrepentido y queremos que Él nos transforme, pues Él lo va a hacer y seremos siempre recibidos. Y otra cosa importante, vamos a pasar a la siguiente, es que no pongamos presión a las personas o en las personas, que no seamos parte de aquellas personas que critican y que hacen sentir mal a otras en cuanto a su vida religiosa, que no seamos esos fariseos. Recuerdan que en la historia del hijo pródigo él tenía un hermano, ¿sí? Y su hermano no se contentó tanto cuando el hijo pródigo, cuando él regresa y que es bien recibido por su padre. Esta historia del hijo pródigo nos recuerda que siempre hay un padre dispuesto a recibirnos y que se va a alegrar cuando nosotros regresamos nuevamente con ese gozo a tener una experiencia con él. Pero no seamos como el hermano, ¿no? Y si somos como ese hermano del hijo pródigo, pues también pidámosle ayuda a Dios, porque nosotros podemos estar alejando a las personas, ¿sí? En vez de acercándolas a Dios, incluso a las personas que están en nuestra familia. Entonces, dice, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que dice que el hijo mayor, hablando del hermano del hijo pródigo, representaba a los judíos del tiempo de Cristo y a los fariseos de todas las épocas. En todo momento va a haber gente que te puede mirar con desprecio, que te puede poner normas y reglas que no, Dios no ha dicho que sean pecado ni que estén mal. Así que no seamos de ellos, ¿sí? No seamos aquellos que critiquemos, que pongamos obstáculos y que nos estemos fijando en lo que hacen o no hacen nuestros hermanos. Concentrémonos más en nuestra propia transformación y no en nuestra justificación o no en criticar a los demás, ¿no? Y también la siguiente diapositiva es que nosotros no contribuyamos a un falso concepto de Dios por las demás personas, predicando la justificación propia, ¿sí? ¿Qué es la justificación propia? Esta induce a los hombres a tener un falso concepto de Dios que no es cierto y entonces les ponemos cargas o les enseñamos a que estas cosas no están bien y eso los va a conducir al asedio espiritual o a un agotamiento espiritual. Entonces, no seamos fríos de corazón ni criticones con nuestros hermanos. Dice aquí que el hijo mayor en la historia del hijo pródigo tenía egoísmo y celo y estaba ahí listo para vigilar cualquier error de su hermano, para criticar lo que él hiciera y acusarlo luego que cometiera algo. ¿Y cuántas personas hay así en la iglesia que están buscando cómo acusar, cómo señalar? ¿Y para qué? Realmente no es necesario, ¿sí? Sobre todo cuando sabemos que nosotros no tenemos por qué estar juzgando, cuando no somos perfectos. Dios es el único que puede juzgar y sobre todo cuando estamos haciendo cosas que son del desagrado de Dios y ponemos cargas que no son necesarias, ¿no? Dice que muchos están haciendo lo mismo hoy. Mientras el alma está soportando sus primeras luchas contra las tentaciones,
ellos se mantienen porfiados, tercos, quejándose, acusando. Pueden pretender ser hijos de Dios, pero están manifestando el espíritu de Satanás. Por su actitud hacia sus hermanos, estos acusadores se colocan donde Dios no puede darles la luz de su presencia. Entonces también analicemos y fijémonos que no estemos ahí en ese lugar, porque ni estamos disfrutando nuestra vida espiritual y estamos poniendo presión sobre otras personas. ¿Ok? Recuerden que lo más importante en nuestra vida espiritual y eh, en nuestra vida espiritual es ese contacto con Dios que nos va a permitir moldear nuestro carácter. Y es fácil, cuando no estamos pasando tiempo con Dios se nota en que ya no estamos tan contentos, tan felices, pero también la gente tiene ciertas, nos va diciendo, ¿sabes qué? No, tu comportamiento no me agrada, o cuando somos más conflictivos, se nota cuando estamos lejos de Dios, ¿no? Entonces, pues la invitación es acercarse a Dios y tener esa meta de expresarse siempre como David. David en su vida tuvo altos y bajos como nosotros, nadie es perfecto, pero él en este versículo del Salmo 84 deseó estar con Dios. Y ojalá, pasamos a la siguiente diapositiva, ojalá que nosotros lleguemos a ese punto y se vuelva más constante en nuestra vida, que disfrutemos de la vida cristiana, que tengamos ese gozo, que identifiquemos aquellas cosas que nos hacen sentirnos agotados espiritualmente y le pidamos ayuda a Dios para que nos saque de esas cosas que Él no ha pedido, que Él no nos ha impuesto y que realmente nos haga disfrutar de su gracia, de la salvación y de todas las bendiciones que podemos disfrutar de su lado. Que Dios les bendiga esta mañana y que pasen un excelente sábado.